¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener y le agradecemos que esté con nosotros el doctor Néstor Rossi, médico, dirige la Asociación Gremial de Médicos y con un hecho por lo menos inédito en la historia de los últimos tiempos, por lo menos desde mi punto de vista periodístico, de la cobertura periodística de hace unos cuantos años, ¿no? Los médicos salen a la calle. ¿Sí? Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la precarización de los médicos, de la inseguridad que padecen los médicos en distintos hospitales, de lo que fue también si el doctor Rossi nos dice si hay algún grado de reflexión, ya pasado un tiempo, de lo que fue la pandemia, cuando los médicos en un principio eran culpables de todos los males y después terminaron aplaudidos. Y después de aplaudidos, indiferentes por el Estado. Todos estos temas con el doctor Néstor Rossi hoy. ¿Qué tal, Néstor? Un gusto, ¿no? Un placer, ¿eh? ¿Qué tal? El gusto es mío y gracias por la invitación. No. A ver, contame primero cómo surgió tu vocación de médico. A los 6 años. ¿A los 6 años? Sí, y a los 6 años tenía claro que iba a ser pediatra. Ajá. Porque el doctor Milia, que era mi pediatra, yo lo amaba. Era una cosa, era un cascarrabia de aquellos, pero realmente había algo que me había llevado a eso. Y era algo fijo que tenía en mi cabeza, ¿no? De hecho que, bueno, uno cursó la primaria y en la primaria yo ya en casa cazaba pajaritos para ver cómo era la historia. Hoy estaría preso tal vez, pero bueno, los operaba para ver cómo funcionaba la cosa. Cero éxito, o sea que ahí decidí algo que después te cuento. Y cuando llegó la secundaria, mamá quiso que haga un test vocacional. Me salió, perdón, en la secundaria, el test vocacional me salió para contador y yo ya le había explicado que iba a estudiar medicina. Y bueno, fue así. Yo ingresé a la facultad en el año 76, Ajá. Comunicado número 1. Por razones de la vida me cortaron la prórroga y terminé haciendo el servicio militar 2 años, tema Beagle. Y en el año 83, 3 días después de la democracia, me recibí en democracia. Bien, y entonces interrumpiste la facultad en el 78, ¿no? Época del Beagle, Sí. del canal de Beagle. Y uno cree que una interrupción de 2 años iba a ser frustrante para tu aspiración de la carrera, o por lo menos te iba... Por lo menos en casa pensaban, papá mantenía el negocio porque dice vuelve con esa interrupción, pero no, estaba fijo lo que iba a hacer. Y fueron 2 años, es cierto, y las materias nuestras eran anuales, o sea, no había forma. Y bueno, posterior a eso me recibo, año 83 en democracia, y después inicio la especialidad en pediatría en el Hospital Gutiérrez en el año 84. Y ejerzo un tiempo largo como pediatra y había una colega que me decía, siempre te gustó la hematología, y era cierto. Pero bueno, yo siempre digo que la pediatría es mi esposa y mi amante es la hematología, porque es lo más divertido. Y bueno, hice la especialidad y después surgió lo que surgió, ir creciendo en el hospital, inicialmente Hospital Iturraspe y después en el Hospital Alasia, desde el año 2003. Y bueno, a hoy tener un servicio de oncohematología de altísimo nivel, con la ejecución de una obra que va a ser más grande para la sala de oncohematología, lo cual resume que la especialidad está en Santa Fe, que nuestros
niños del centro norte de la provincia no tienen que viajar 1000 kilómetros para ir a Buenos Aires o a Rosario o a Córdoba. Asistimos 6 provincias, que es la que nos rodean, en una especialidad un poco compleja, estamos hablando de cáncer. Y ¿en tu familia había antecedentes de profesionales médicos o no? Porque generalmente es una carrera de tradición familiar, por lo menos en muchos casos. ¿En lo tuyo no? No, lo más parecido que había era mi papá, que era carnicero. Por eso me dijo, cirugía no hagas para no ser carnicero como papá. No había antecedentes. Es más, el primer universitario de la familia, que después hubo muchos, soy yo. No sé si por tesón o por lo que sea, pero era mi meta era esa. Claro, eso es un típico ejemplo de la movilidad social en su momento. Sí. Y del libro Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez. Sí, señor. Sí, señor. Esa era tu aspiración. Era crecer en otra historia. Ajá. Podría haber estado tal vez bien, porque con el negocio de papá era floreciente también, pero bueno, era otra la idea. ¿Qué sentiste durante la pandemia, donde ustedes eran culpables de todos los males y terminaron aplaudidos? ¿Qué sentiste en ese año, en el 2020? No hay médico que no sienta un desafío, y fue un desafío. Apareció algo de imprevistamente y dijimos, ¿qué es lo que tenemos? Tal vez para los más viejos habíamos pasado alguna otra historia, que fue el cólera en la década del 90, donde el solo lavado de manos solucionó un problema con el cólera. Sí. Y esto no sabíamos a qué nos enfrentábamos, y te puedo decir algo. Todavía no sabemos a qué nos vamos a seguir enfrentando. ¿Y en lo personal qué sentiste? No te diría miedo. No, miedo no. Sentí que había que trabajar. A mí me sacaron del hospital por viejo y por gordo, pero al otro día me dijeron tenés que venir porque eso es esencial, y con mucho gusto íbamos a trabajar. Nos teníamos que cambiar de una forma diferente. No podíamos andar con ambos en los autos porque nos paraban. Era una cosa que llamaba la atención. Llegabas a tu casa y te tenías que desvestir en un lugar particular para poder entrar a tu casa. Y en un momento sí sentí miedo, te lo voy a decir, pero no por mí. Sentí miedo por mis hijos. Yo tengo 3 hijos médicos y en lugares muy pesados en terapias y en emergencias. Y sentí miedo por ellos, pero trabajaron muy bien. ¿Y ser aplaudido después lo viste como un reconocimiento de la sociedad o digo porque la labor de los médicos, enfermeros han sido claves en impresionante, ¿no? Pero enfermería ni hablar. Sí. Pero ¿sentiste ese reconocimiento? Fue una caricia al alma, sí, hay que reconocerlo. Pero siempre digo algo, yo elegí estar ahí. Yo elegí ser médico. Y cuando en los años te va diciendo la medicina que en algún momento puede aparecer algo, vos tenés que estar preparado para eso. Después, al principio fue duro para los colegas que vivían en un edificio, porque eran los culpables a veces de trasladar algo que no era así. Y la gratificación de los aplausos era maravillosa. Sí. Yo salía al patio de casa y escuchaba esos aplausos. Y después se transformó en otra cosa. Lo que dijiste vos, la indiferencia del gobierno para con nosotros. Sí, casualmente. Después de los aplausos, por lo menos en mi interpretación, la indiferencia de los estados, o gobiernos, mejor dicho, frente al profesional. Y decía que es inédito en la historia, pero los médicos salieron a la calle. Y vos sos uno de los líderes de haber planteado esta situación y que los médicos por primera vez se hagan a decir estamos precarizados, etcétera, se es médico las 24 horas, es decir... ¿Puedo decir una sola de las palabras de 4 letras? Sí. Los médicos levantaron el culo de la silla, por fin. Esta movilización que nosotros hicimos, que fueron 3, abrazar los hospitales y salir en 2 oportunidades caminando con banderas y
y paraguas, yo lo había visto una sola vez en el año 84, 85, que había habido una gran movilización. Después no vi ninguna más. Y tengo que agradecer, y estoy enamorado de ellos, que son de los médicos jóvenes. Ellos nos impulsaron a esto. Nosotros un poco más conservadores, más viejos en cierta cosa, decía, no, tanto esto no, sí, esto era necesario. Y hay que salir, y hay que mostrar lo que nosotros estamos pasando. Hay gente que está en números reales 30 y pico de mil pesos por debajo de la indigencia. Cobrando, está bien, haces 1, 2, 3 guardias, vas a pasar la indigencia, pero con un solo trabajo como por ahí es hoy, estamos por debajo de la indigencia, y eso no es tolerable. El médico es un trabajador más, y cuando asumimos que somos trabajadores, porque antes tal vez éramos una casta o una élite, una élite, no, somos trabajadores y tenemos compañeros de trabajo que son los mucamos y mucamas que nos limpian el piso para que esté prolijo todo, las enfermeras que son mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, porque están mucho tiempo con el paciente, y nosotros que le ponemos esa otra cosa, que es estar, acompañar, poner la oreja, poner el hombro, y no solo eso, llegás a tu casa y te tenés que sentar a estudiar como corresponde. Vamos a hacer una pequeña pausa, después, como pediatra, te voy a preguntar por qué faltan pediatras. Bueno. Enseguida seguimos con el doctor Néstor Rossi. Bien, seguimos con el doctor Néstor Rossi, de la Asociación Gremial Médica. Bueno, lidera lo que él considera un fenómeno de la juventud de los médicos que han salido a la calle a reclamar sus derechos, ni más ni menos, ¿no? Pero hay problemas en el sistema de salud. Por ejemplo, vos como pediatra, decís, ¿faltan pediatras? ¿Por qué? Te cambio, no faltan pediatras. ¿No faltan? Van a faltar pediatras dentro de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque las residencias, que habría que reverlas, no se cubrieron el año pasado. El año pasado. La residencia son 3 años de formación, que va desde septiembre hasta septiembre y pasas al segundo año, y al otro septiembre pasas a tercero y después terminas tu formación. Nosotros lo vamos a visualizar a esto dentro de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque los pediatras se venían formando muy bien, cubriendo todos los cargos de la pediatría, en todas las residencias de la provincia. ¿Qué pasó? Al ser no estabilizado su trabajo posterior, la gente decidió, y no voy a hacer pediatría, que con una... Primero no voy a conseguir trabajo, lo que me van a dar es un contrato. Segundo, por la boletita, como siempre dijimos, tampoco, porque no está reconocida. Es un especialista el pediatra, como lo es el clínico, como es el tocoginecólogo y como lo es el cirujano. Las 4 clínicas básicas. Son años de formación, facultad y después los años de formación y después los posgrados que vos quieras. Entonces, no es tentador, no es económicamente tentador. Y me dirán, sos materialista, y vivimos de esto. No podés vivir con un sueldo que no sea correcto para la movilización, para tus estudios, para tu perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, al no ser tentador, dejaron de lado hacer la pediatría. Es decir, que hay un desaliento en aquellos que pensaron en ser pediatras y hoy dicen, no tengo ganas de ser pediatra. Exacto. Y no va a morir nunca la pediatría. No va a morir nunca la pediatría, porque niños van a seguir naciendo. Y esos niños hay que cuidarlos de la mejor forma posible. Y la formación es lo que te da ese cuidado. Lo digo irónicamente, ¿no? Pero el pediatra es el que cuida al niño que va a ser el presidente de la nación. Hablando de este tema y el desaliento, en la Argentina, ¿sobran médicos, faltan médicos o están mal distribuidos los médicos? ¿Viste cuando jugás al juego de la guerra? Sí.
que tenés que poner un montón de fichas en un solo lugar, están mal distribuidos. Sí, esto se Eso planteó, es política en salud, hay que hacerlo diferente. bueno, generalmente los médicos recién recibidos se quedan en los grandes centros urbanos porque tienen más posibilidad de trabajar. Lógico. Pero, y aparte otra cosa, qué fácil que es trabajar en Santa Fe, en Córdoba o en el Garrahan. Tenés todo. Ahora, el médico que hay que valorar es el que está en el interior. El médico que está en el interior, a 80 kilómetros de acá, por darte algún poblado, no puede ir a ver el domingo el partido de fútbol al pueblo de al lado, porque esas 2 horas que faltó puede pasar algo en su poblado y es un despiole. sí. No tiene vida. Y eso no está reconocido con un, llamémosle, plus económico por hacer ese trabajo en lugares de diferente forma, por más que esté a 80 kilómetros de acá. Precisás una ambulancia y tenés que esperar. Precisás llamar al hospital y a veces el conmutador demora un poquito, pero te lo reciben. Precisás trasladarla por tu orienta de urgencia porque se te complica y a veces se demora por la ruta, porque las rutas no están en condiciones. Entonces todo eso hace el desaliento de ir. Si se quedan donde es fácil, la puerta de al lado tiene la solución. Y otro de los problemas que han planteado ustedes es, digamos, es lo que yo diría la violación a lugares sagrados, los hospitales, la inseguridad en los hospitales. Es decir, se roban iglesias, se desafía a la policía y ahora los médicos sufren la inseguridad de los parientes que llegan con una herida a un hospital. ¿Cómo solucionar eso? No solo los parientes, la otra parte de la banda que dice que se muere y del otro lado dice que se salve. Son 2 la historia. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que se soluciona fácil. Vos sabés que en el Garrahan, para entrar, tenés que abrir el bolso. Acá no tenés que abrir ningún bolso en ningún hospital. Muchos años yo pedí, parecía irrisorio lo mío, pedí detectores de metales. Y yo le juego una apuesta a quien quiera, desde el ministro de Seguridad, a quien quiera, que si yo requiso hoy el hospital Cuyen, de una forma silenciosa, me callo la boca, llego, paro 2 policías de civil en cada puerta de la sala y todo, y al lado donde está la gente, yo 3 o 4 armas seguro encuentro. Bueno, no, la apuesta está en curso. Y además lo que significa la presión para el médico. Ni hablar. Bueno, podés trabajar cuando tenés a alguien que te está presionando. Tenés que pensar qué vas a hacer. No puedes pensar con una pistola atrás. No, es doloroso, pero no puedo. Contame, ¿es un mito cuando existe algún problema de salud en algún familiar o lo que sea? El vecino, el pariente, el primo te dice, bueno, que vaya a Rosario o Buenos Aires. Y yo estoy convencido, no sé, vos lo dirás, que en Santa Fe existen excelentes profesionales y es certificado incluso personalmente que el hospital de niños es un hospital de altísima complejidad. No hay que mirar el hall con la gente durmiendo, hay que entrar al hospital de niños, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué crees que si esto es un mito, es una realidad? Porque tal vez no se ayornó hoy la gente al respecto. Hoy pasó a ser, antes era una realidad, se iban. Los profesionales que tenemos en Santa Fe son de primer nivel, competitivos con quien quieran. A nivel Buenos Aires, a nivel Córdoba, somos de primer nivel. Digo somos porque hay que poner, pero son de primer nivel nuestros colegas. Vas a encontrar algún chanta en el camino, de hecho, pero no, están muy bien formados. Y volviendo a lo que es el Cuyen tiene una estructura que cuando te entró un baleado, ¿cuántos baleados y cuántos tuvieron que abrirle el tórax y sacarle la bala de al lado del corazón, de donde sea? Y se han salvado montones. Hay que hacer eso en el momento, hay que estar. El niño tiene 31 especialidades pediátricas.
el único hospital monovalente de pediatría con especialidad pediátrica. ¿Tenés el Vilela en Rosario? Sí, pero es municipal. Después está el Zona Norte, que es chiquito. El Hospital de Niños, Orlando Lacia, tal vez habría que ponerle un poquito de pintura para cierta historia, pero tiene una calidad de atención y a veces nos sobrepasa la atención, porque viene mucha demanda de otros lugares, incluido cruzando el túnel subfluvial. Por los profesionales. Yo particularmente he ingresado a la terapia intensiva del Hospital de Niños y es la NASA. Y 2 enfermeras para cuidar un niño las 24 horas. Y monitores y todo lo que significa, incluso antes de la pandemia, entrar higienizado como corresponde. Realmente a mí me impactó personalmente, me impactó lo que es el Hospital de Niños de Santa Fe. Y la calidad de nuestros terapistas, chapeau. De nuestros neonatólogos, chapeau. Y especialidades pediátricas, voy a hablar de lo mío y de las otras especialidades de adultos, hay un montón que funcionan muy bien, pero en pediatría tenemos muy buenas profesionales. Si volvieras a vivir, ¿volvieras a ser médico o no? Si volvieras a los 6 años, volvieras a nacer, mejor dicho, ¿no? Creo que está en mi sangre, lo haría de otra forma y con distintos tiempos, pero seguro sería lo que soy, pediatra hematólogo. ¿Y la hematología por qué es tu amante? Porque me gustaba mucho de hecho la pediatría me apasionaba, ¿no? Pero la hematología es algo interesante, porque vos estás viendo una célula que no tiene núcleo, que es el glóbulo rojo. Estás viendo otra célula que tiene núcleo, que es el glóbulo blanco. Y estás viendo cómo esas cosas te defienden en la vida y cómo en un medio líquido circulan. Entonces, si no tuviésemos sangre no viviríamos. ¿Te jubilaron o te jubilaste joven? Me jubilé joven. ¿Por qué? Porque llega el momento de decir, hay que dar el paso al costado para no interferir con ciertos pensamientos más conservadores, como hoy te decía, porque podés ser útil en otro lugar y dentro de lo mismo, y porque hay gente joven que está creciendo, y a veces vos los frenás en ese crecimiento. Y aparte, ¿cuánto más vas a crecer en ese lugar? Podés crecer apoyando desde otro lugar, y servirte vos mismos a lo que desde los 18 años dejaste de hacer muchas veces, hasta un cumpleaños de tu hijo o muchas navidades en un hospital. ¿Sos feliz con esta situación? Fantástico, hubiese empezado 20 años menos. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a Maggie, Lauti, Agustín en la producción y realización de Perfiles. Hasta nuestro próximo encuentro.